9 de la mañana, 16 minutos. Estamos recibiendo con mucho placer a Edith Moraes, subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. A Edith, bueno, la hemos invitado un poco para hablar sobre las resoluciones del Congreso Nacional de Educación Enriqueta Compte y Riqué. Lo primero, agradecerle que haya aceptado nuestra invitación y buenos días. Buenos días, un gusto de estar con ustedes en este programa tan tempranero. Sí, y ahora que estamos un poquitito más tarde, por lo menos el Mundial nos está dando ahí un descanso de media hora, si no a las 8 de la mañana en punto acá, con estos fríos está bravo. Bueno. Pero salen informados. Salen bien informados. Edith, hablando de información, estaría bueno recordar un poco, repasar quiénes participaron en el Congreso, porque estamos hablando del Congreso Nacional de Educación que se celebró el año pasado, en realidad. Sí, el Congreso duró todo el año, es un trabajo muy intenso, pero sobre todo es muy plural. Y participaron, sin duda, que no solo los que tienen que ver o son actores importantes en la educación, como docentes o sindicatos de la enseñanza, sino que el Congreso convocó a la ciudadanía toda, desde lo que son organizaciones que tienen que ver con el comercio, que tienen que ver con el trabajo. Estaban también desde el PIT-CNT, sindicatos de otras ramas, no solo exclusivamente de la educación, y partidos políticos, cooperativas, también estuvo todo lo que tiene que ver con este movimiento cooperativista que el país promueve. Y en sí, como decía recién, la convocatoria es a la ciudadanía, fue a la ciudadanía toda. Por lo tanto, la modalidad de trabajo en el Congreso es muy interesante, generando las condiciones para que participen. Porque hay actores como los padres, las madres, las familias, que sin duda nos importaba muchísimo conocer no solo su opinión, porque este Congreso tenía como particularidad producir insumos para generar un Plan Nacional de Educación. Por lo tanto, lo que se querían recoger eran percepciones acerca de la educación y, a la vez, iniciativas o propuestas. Propuestas de cambio. Es un momento de cambio. Usted ya dijo públicamente que son viables esas propuestas. Sí. ¿Por dónde estuvieron las principales, digamos, las más ejecutables o interesantes? Bien, esa es una de las cosas que nos permite decir que fue satisfactorio, porque por un lado se tomaron algunas de las políticas que ya se están ejecutando. Y eso sin duda es muy importante cuando hablamos de viabilidad, porque quiere decir que el punto de partida es algo que ya está en la realidad, incipiente o más arraigado, pero el Congreso no solo estuvo proponiendo iniciativas de cambio, sino que legitimó políticas que están en juego. Por ejemplo, las políticas de primera infancia. Hay una consolidación y una legitimación que hace el Congreso acerca de las políticas que es muy valiosa. Es decir, si el Consejo de Educación Inicial y Primaria se propone, como lo está haciendo, abrir más grupos de 3 años, es decir, bajar la edad de ingreso a la educación inicial, segurísimo que cada grupo que se abre va a estar siempre lleno de niños. ¿Por qué? Porque la demanda fue lo que quedó claro en esta área, en este Congreso. Claro, ¿y qué posibilidades hay de abrir más grupos? Porque justamente como la demanda es alta, quiere decir que se está respondiendo de alguna manera tardía a una necesidad de la población. Y en un sector quizás es un poco desigual, porque es donde hay más oferta privatizada y a veces no tenemos un centro público para enviar a nuestros hijos. Sí, lo que tiene que ver con el presupuesto es sin duda algo que no podemos hablar de cambio ni de
proponer o iniciar nuevas políticas si no hay garantías presupuestales. Lo que sí hay aquí es una voluntad del gobierno con respecto a la educación de primera infancia, porque se está trabajando de manera integral e interinstitucional, porque es verdad que hay centros privados, unos cuantos, de 0 a 3 años, de 0 a 5 años, y esos centros están regulados por el Ministerio de Educación y Cultura. Después está todo lo que tiene que ver con los CAIF, que están en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. Después, sin duda, todo lo que corresponde al sistema formal de educación pública y privada, que esos 3 campos institucionales están trabajando juntos en lo que tiene que ver con la educación de primera infancia. Edith, ¿surgieron propuestas, elementos para aplicar inmediatamente o son vistos desde la política macro? Cuando pensamos en un plan nacional de educación, pensamos en un plan a largo plazo. Nada de aplicarse inmediatamente. Sí, pero como se parte de lo que ya se está haciendo, el plan no está hecho, se empieza recién a elaborar, pero sí está claro que tiene que tener metas. Algunas serán a corto plazo, otras a mediano plazo y otras a más largo plazo. Las más cercanas en lo que tiene que ver con el tiempo y las metas son las que tienen que ver con acciones que ya se están llevando a cabo y es posible en corto plazo tener más logros o resultados efectivos. También se trabajó ahí algo que tiene que ver con lo que ya se está haciendo y es lo de poner al niño en el centro de todas las políticas educativas y llevar a cabo acciones que tienen que ver con, por ejemplo, acompañamiento de las trayectorias. Para hacer el acompañamiento de las trayectorias tenemos que pensar que esa trayectoria empieza hoy, según la ley, por la obligatoriedad de 4 años. Pero eso no se está haciendo ya porque hay un departamento de seguimiento de trayectorias. Exactamente, a eso llegaba. Ya se empezó a trabajar con eso. No está todavía todo logrado. Por lo tanto, la meta que tiene que ver con consolidar el acompañamiento a las trayectorias sería una de las más a corto plazo. Hay otras que deberían ser a más largo plazo. Por ejemplo, una cosa interesante que aparece en el Congreso tiene que ver con educación rural. Este país, sin duda, que tiene una historia valiosa y que llena de orgullo con respecto a la educación rural. En otros tiempos, en tiempos en que la población del medio rural era muchísimo mayor de lo que es ahora, que los cambios que la tecnología fue trayendo en el medio rural sin duda que no estaban y fueron los que hoy hacen que el cambio de población es totalmente distinto. La mayor cantidad de población del estudiantado no está en el medio rural, pero sí los que están tienen el mismo derecho que los que están en el medio urbano a recibir educación. Entonces, eso fue lo que apareció en el Congreso como un reclamo de más centros, más oferta, digamos, de educación media, porque hay muchísimas escuelas rurales, enorme cantidad de escuelas rurales. Hay más de 1000 escuelas rurales, con muy poca población, la mayoría con maestro unidocente. Claro, ¿no? Un maestro que le da clase a niños de tercero, de cuarto y de quinto, en la misma clase. Exactamente, sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? No hay en la misma proporción, o en la proporción que requiere la población, centros de educación media. Entonces, en el Congreso la demanda vino por esto de reclamar más educación media en el medio rural. Bajo la misma perspectiva y sobre todo desde esta concepción de derecho, las mismas oportunidades para los del medio rural que del medio urbano. Esa
va a tener que ser a más largo plazo, porque esa sí va a implicar una inversión presupuestal mucho mayor. No quiere decir, no está definida, no quiere decir que se vayan a abrir tantos centros de educación media, liceos o escuelas técnicas o escuelas de alternancia como hay hoy escuelas públicas, sino que habrán diversas modalidades, pero sí generando las mismas oportunidades o cuidando garantizando que tengan las mismas oportunidades. Eso es algo como bastante nuevo, ¿no? ¿Y qué cabida tiene todo esto cuando usted mencionaba, esto tiene que tener estar garantizado presupuestalmente? Estamos discutiendo una rendición de cuentas, está el conflicto en los gremios de la educación que reclaman incremento en el área para toda la educación pública del país. ¿Está garantizada, digamos, la viabilidad económica de todas estas propuestas? Aquí hay una cosa que hay que poner primero, que es si existe voluntad política de apostar a la educación. Pero sin plata no hacemos nada. No, sin plata no hacemos nada. Eso lo tenemos claro. Pero solo con plata tampoco. Porque acá la calidad del gasto es un concepto que viene muy bien a ser tenido en cuenta. No es solo con plata que se arreglan las cosas. Sí se necesita plata, pero hay que tener el plan bien clarito para que se sepa para qué cosa y para cuándo tiene que estar pronto. O sea que con los recursos actuales reordenados, ¿podría garantizarse un plan de esa naturaleza? No, yo creo que hay que llegar al 6%. Y no estamos todavía en el 6%. Pero estamos hablando de un plan que no es para el año que viene, ¿no? Es un plan, ni es un plan quinquenal. Es un plan a mucho más largo plazo. Con este compromiso de la ciudadanía toda, que sale algo importante también en el Congreso, que es que quieren hacer el seguimiento de lo que aquí se plantean. El Congreso cerró y la presentación del documento final la semana pasada es el acto más simbólico de cierre del Congreso. Pero lo que allí se resolvió, hay que hacerle ese seguimiento. Y la ciudadanía planteó ahí, los que participaron en el Congreso, las más de 500 personas que estuvieron presentes, que querían hacer el seguimiento año a año. Para que no quedara con que termina el Congreso y termina todo. No. Se cierra el Congreso y empieza otra cosa, que es qué se va a hacer con lo que allí se resolvió. Edith, usted decía desde el principio, a grosso modo, el Congreso ha dejado, entre otras conclusiones, el acuerdo, el beneplácito con respecto a una serie de políticas que se están llevando adelante, viendo resultados y, bueno, obviamente profundizándolos. La idea de que es necesario un plan nacional, pero con medidas a corto, a mediano y muchas de ellas a largo plazo. ¿Tengo que interpretar que hay un divorcio entre las conclusiones del Congreso y el pensamiento generalizado de la ciudadanía o de cierta parte de la ciudadanía que a nivel educativo estamos mal? ¿O no existe esa misma percepción de que determinado tipo de políticas están bien encaminadas y lo que hay que tener es un poco más de paciencia? No, yo no lo planteo como lo que hay que tener es más paciencia. En materia de educación, siempre hay que pensar que uno aspira a más. Es muy complejo el acto educativo, la acción educativa es muy compleja. Y cuando hablamos de políticas públicas en materia de educación, esa complejidad se hace presente. Entonces, acá no vamos a ponernos en ningún extremo de decir acá está todo mal y estamos en una crisis que no se puede salir, ni decir esto es maravilloso, denos un tiempito más. No, es complejo y se necesitan muchas voces para confluir en qué es lo que hay que hacer. Yo hablé del Congreso no solo como una
herramienta que sin duda es excelente, herramienta de práctica democrática, pero no solo para recoger opiniones, sino también para legitimar acciones. En el Congreso aparecen demandas, por un lado, y legitiman acciones que ya se están haciendo. Y eso da fuerza para seguir en esa línea. El horizonte es lejano porque la educación lleva mucho tiempo. Yo hoy hablaba de la trayectoria y decía, empieza a los 4 y termina a los 18. O sea, acompañar una trayectoria no es en un quinquenio. Eso requiere más tiempo, pero no quiere decir que nos tienen que dar más tiempo porque las autoridades no les dio el tiempo. No claro, es de ese tiempo que estamos hablando. Hay que ser muy firme en ajustarse a los tiempos. Y son unos cuantos, por eso hablo plural. Edith, ¿hay coincidencia entre las conclusiones a las que arriba el Congreso con las propuestas de esta organización, este grupo EDUI 21, sí, que también hizo o planteó una plataforma educativa, sí, para el cambio, claro, de la educación? En algunas cosas. Y la otra pregunta es, si la leyó, ¿comparte esto que planteó EDUI 21? Yo recibo, sin duda, con ese gran espíritu democrático que tenemos que tener todos cuando hablamos de educación pública, cuestión de Estado, asunto de Estado, recibo con mucho beneplácito que hayan inquietudes y personas que entienden y saben de educación, analizando el problema y haciendo aportes. Eso es bienvenido. Habrán algunas cosas que coinciden, otras quizás no tanto, pero este debate, este diálogo es lo fructífero. El que existan espacios donde se puedan discutir, debatir, confrontar para construir, eso va a ser siempre bienvenido. Y con muchísimo respeto acerca de toda la gente que ha estado trabajando, y son muchos también, ¿no? Son muchos. Que no quiere decir que no estuvieron también muchos de los que estaban en el proyecto de EDUI en el propio Congreso, sí, presentes en el Congreso, ¿no? Es decir, lo que no quisiera es hacer esto como que hay oposición, que no sirve, que vamos a hacer una cosa que no tiene nada que ver. De ninguna manera. Ellos hablan de extender el tiempo pedagógico. ¿Ustedes están de acuerdo con la extensión del tiempo pedagógico? No, sí, es una de las cosas que se viene trabajando y tiene un ritmo de avance que también es lento. ¿Cuánto hace que se empezó a trabajar con la extensión del tiempo pedagógico? Pero ¿qué es lo que pasa? Cada vez está más demandado. Las familias reclaman más tiempo pedagógico porque la institución escuela o institución educativa y la institución familia siempre trabajaron juntas, pero la familia cambió. Claro, hay una conformación distinta. Se nos está yendo el tiempo y antes de terminar, se conoció ayer una comunicación de la Federación Uruguaya de Magisterio donde Presidencia de la República comunicó oficialmente que habrá recursos presupuestales para esos 350 auxiliares, que era uno de los reclamos importantes que se hacían. ¿Es así? ¿Qué nos puede adelantar? Yo lo que les puedo adelantar es que existe esta voluntad de diálogo y de priorizar la educación de parte del gobierno. El presidente fue muy claro cuando empezó el año 2018 y entre las cosas que se iban a priorizar en esta rendición de cuentas puso a la educación. Tuvo también entrevistas con la Federación Uruguaya del Magisterio, en las cuales en una de ellas estuve presente y fue de un diálogo realmente de confianza. Los maestros pudieron plantear sus problemas y fue de mucha escucha por parte del presidente. Creo que es una señal valiosa para todo lo que tiene que ver con lo que se puede avanzar en materia de educación, en materia de voluntad política. ¿En secundaria no pasa esa confianza? ¿En secundaria? ¿En secundaria? ¿Cómo no? En secundaria es
Secundaria tiene otra cultura institucional, es totalmente distinta a primaria. No ha tenido la iniciativa de pedir entrevistas al presidente, fue la propia Federación Uruguaya del Magisterio la que lo solicitó, pero el presidente ya manifestó que él está abierto a recibir a todos los niveles, digamos, ¿no? Tampoco fue la educación técnico-profesional, pero eso no quiere decir que la puerta esté cerrada. Y hay mucho para trabajar en educación media, tanto en la técnico-profesional como en la educación del liceo, digamos, ¿no? Secundaria. Vamos a agradecerle mucho a la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Edith Moraes, esta presencia en la mañana de Arriba Gente. Muy amable, ¿eh? Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un placer ha sido mantener este diálogo, hablando sobre educación, lo que tantas veces a través de diferentes tipos de mensajes recogemos también como inquietudes de parte de ustedes. Hemos tratado aquí junto a Danilo y Lorena de trasladárselo a Edith. Cerramos por aquí la entrevista.